Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Sí, y en el enlace de publicaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, les damos una cordial bienvenida a una actividad más de nuestra jornada de presentación de novedades editoriales de la Facultad de Filosofía. Agradecemos a la librería Fondo de Cultura Económica Hugo Gutiérrez Vega y a todo su equipo por abrirnos las puertas para realizar esta presentación. En esta ocasión presentamos el libro Las libertades a debate, espacios de encuentro en tiempos de pandemia. El libro es coordinado por el doctor Gabriel Corral Velázquez, investigador de esta facultad, donde además coordina la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada. La obra se encuentra disponible en su formato impreso en esta librería y además cuenta con una versión digital alojada en la página web de la editorial Irán Loblanche, con quien se ha realizado la coedición. Al final de la presentación habrá una dinámica para tener acceso a la versión digital de la obra. Le cedo la palabra al doctor Gabriel para que nos presente a los comentaristas invitados y nos compartan sobre este trabajo. Pues muchísimas gracias por la presentación al enlace de publicaciones de nuestra facultad y agradecerles a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la librería del Fondo de Cultura y a quienes nos siguen a través de las plataformas de nuestra facultad. Quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan como comentaristas, autores de esta obra que estamos presentando en este año aquí en la facultad. De izquierda a derecha, el doctor Roberto González, el doctor Emilio Núñez, el doctor David Gaturi, y de este lado la doctora Yolanda García y el doctor Mauricio Ávila, quienes nos acompañarán esta tarde, tanto de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Humanidades y de nuestra Facultad de Filosofía. Sin que sea una dinámica rígida, para no hacerla tan tediosa ni tan aburrida, y también esperar comentarios, preguntas de quienes nos siguen a través de las redes y de quienes se incorporan aquí a la mesa en la librería. Pues me gustaría que a grandes rasgos comenten los puntos que consideren relevantes del texto y más bien incentivar la plática, la charla, para que no sea un foro de ponencias. No sé si quieren Rush o Emilio, quien quieran ustedes, adelante, por favor. Bueno, pues agradezco la presencia de todos ustedes y espero que sobre todo sea un diálogo, porque es un tema que a todos compete, como esta mañana, que me pareció bastante interesante la serie de ponencias y diálogo, porque se toman digamos puntos a consideración que son del día a día nuestro, y en especial quiero enfatizar que lo que trata el libro, digamos, como tema central, es precisamente el caso de la libertad, y la libertad en nuestra situación pues creo que es comida de todos los días. Todos estamos en esa búsqueda de la libertad, algunos la entendemos de una manera, otros de otra. Y quiero decir que en el caso particular de mi participación, como en esta mañana, el trabajo, la perspectiva de desarrollo nace precisamente de la práctica, porque nació precisamente de un trabajo, de un proyecto de tesis que trabajaba a la ARE. Entonces, pues me fue fácil tener más o menos todo esto del discurso, y adopté, digamos, una parte última bastante apegada al pensamiento de esta filósofa, pero la parte primaria fue dedicada precisamente a las necesidades de los tesistas que están afrontando temas actuales. Es decir, me parece que hay una tendencia, no sé si generalizada, pero empieza, por ejemplo, en el caso de Toluca, a investigar cosas que están al lado nuestro, que estamos viviendo, que nos piden compromiso, que nos piden enfrentar el problema.
Y como académicos, pues evidentemente que tenemos que afrontarla con el discurso, y por eso hacen esas tesis, con esa temática. Cada tesis es un punto de vista, generalmente y tradicionalmente tenemos digamos, un esquema de desarrollo que tiende a parafrasear, a tener como guía un pensamiento, digamos, de alguna personalidad de nuestro campo, pero creo que cada vez se siente más la necesidad de la expresión, la capacidad de juicio, de sopesar, digamos, la situación que estamos viviendo, y creo que las tesis en ese sentido tienen mucho más sentido. Se discutió mucho sobre el sentido en la mañana, pues creo que podemos seguir discutiendo ese tópico porque creo que la vida de cada uno de nosotros tiene un sentido o perseguimos un sentido. Una vida sin sentido, pues creo que queda a la deriva, ¿no? Supongo que es un diálogo, entonces yo trato de iniciarlo, pero no me excluyo de participaciones posteriores, ¿eh? No es una amenaza. Gracias, Herminio. No sé, Mauricio. Sí, ¿me puedo parar? Donde estábamos los follas. Mira, la cámara está ahí, puedes estar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, todos que nos acompañan en la presentación. Este es, digamos, el primer trabajo, hasta donde me recuerdo, que organizamos con los compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México, y me da mucho gusto poder estar presentándolo, comentarles mis apreciaciones sobre este trabajo, sobre las posibilidades, no solamente de este proyecto de investigación, sino además pues de los retos que pueden surgir a partir de este libro, de estos proyectos, no solo entre profesores, porque también participamos con estudiantes en la Universidad Autónoma de México, y esperaríamos que también ustedes participaran con estudiantes en esta universidad. Entonces, este es un primer producto, insisto, que es muy significativo, en nuestro primer paso. La temática es una temática o el tema del texto que tuve la oportunidad de leerlo pues hace unas semanas, unos días, porque no participo como tal, una disculpa. Creo que es algo que nos preguntamos de manera muy profunda cuando inició la pandemia. ¿Cómo que generalmente se encierra a los enfermos y cómo que van a encerrar ahora a los sanos, ¿no? Entonces había una especie como de malestar, de paradoja entre encerramos a los enfermos, encerramos a los sanos, bajo qué circunstancias encerramos a los sanos, pero yo no sé si ustedes se lo preguntan, yo creo que todos lo padecimos, y creo que de estas preguntas nacen las propuestas que están aquí. Propuestas que encuentro tienen diferentes perspectivas, diferentes estilos, porque tenemos diferentes formaciones, y eso me parece que enriquece la obra. Yo siempre he creído, y perdón que lo diga, creo que leer solo filosofía empobrece el pensamiento. Discúlpenme, no tengo así. Creo que hay que leer de todo, sorprendernos de todo, y creo que las disciplinas nos pueden dar esa apertura a esas otras posibilidades. Y creo que esa es una gran riqueza de este texto, que hay muchos estilos, muchas perspectivas, siempre, si quieren, convocados por la filosofía y estos traslapes que puede hacer entre otras disciplinas. Yo encuentro, entonces, diferentes perspectivas que van desde la fenomenología, la ontología, lo encuentro en los trabajos del doctor David y del doctor Roberto, que no se excluyen o no están peleadas de otras perspectivas que están en el texto, que son perspectivas más históricas, políticas y sociales, donde se enfatiza el problema de la democracia y entonces la decisión, la toma de decisiones y la justificación del por qué sí me pueden encerrar o no me pueden encerrar, o cuáles son mis libertades en una situación como la que vivimos hace
unos años, creo que bueno, se supone que ya dieron el cierre, ¿no? De que ya no estamos en pandemia, pero bueno, todavía por ahí hay algunos enfermos. La verdad es que los textos también provocaron mis propios prejuicios. Y en ese sentido es un texto que creo que por lo menos a mí me interpeló. Y creo que pues, a ustedes también me puede interpelar. Me interpeló el problema de la libertad de expresión. Me interpeló mucho el texto sobre el problema nazi. Y no lo quiero decir en cámara porque les juro que me da miedo decir lo que me interpeló. Entonces se los dejo, se los digo en corto. Pero creo que el problema de la libertad de expresión es central no solamente en torno a esto que nos convocó, que fue el asunto de la pandemia, sino en torno también a todos los problemas, o muchos de los problemas que estamos viviendo hoy. ¿Quién se siente con la libertad de hablar sobre ciertos temas hoy? ¿Quién se siente con la libertad de poder expresar, poder opinar sobre ciertos temas? Y todavía, si nosotros estamos en el ámbito de la filosofía y otras disciplinas, ¿quién tiene una justificación académica, vivencial, que pueda ser digna o susceptible de ser discutida con pares académicos o con otras personas? Entonces creo, para seguir con la idea de que es una discusión, y esta podría ser una primera intervención si así lo consideran, pues ya me callo, creo que el texto nos puede interpelar desde diferentes perspectivas para un tema tan relevante como es la libertad, que parece un tema estrictamente filosófico, de académicos, que estamos encerrados en una universidad, pero yo creo que todos la padecemos y todos, todas, todos en algún momento tendríamos o reflexionamos sobre eso. Entonces una invitación para que lo compren, lo adquieran, lo bajen en internet, porque se puede bajar y léanlo, porque van a encontrar diferentes perspectivas de análisis sobre este problema. ¿Algún juego, alguna dinámica para que descarguen? Tenemos 5 descargas para quienes están acá con nosotros y 5 para quienes nos siguen a través de las redes. Pero ya que tomaste la iniciativa, adelante, doctor. Reiterando un poco lo que dijo Mauricio, este trabajo pues es la primera publicación conjunta que hacemos entre el cuerpo académico, filosofía contemporánea y pensamiento contemporáneo de Toluca, aquí en la Autónoma de Querétaro. Bueno, surgió el tema tópico de la libertad y a mí me surgió la inquietud, bueno, ¿cuál es el primer autor en la historia del pensamiento filosófico que toca el problema de la libertad? Y bueno, no solo movido por ello, sino también tratando de encontrar como dice Mauricio, la base ontológica pues de esto de la libertad, pues me di a la tarea de repasar uno de los autores que trabajo, ¿no? Que es Heráclito de Éfeso. Entonces, para no hacerla tan larga, Heráclito de Éfeso, sus trabajos nos llegan mediante fragmentos, o sea, que son recopilados por Piers y Krantz en el siglo XIX, y son pequeños frases que se capturan por acá, por allá, y así se ha hecho en la colección. Hay 2 fragmentos relevantes que los quiero comentar en 5 minutos. Uno dice así: en los límites del alma, por más que procedas a buscar sus bordes, jamás encontrarás sus límites, o jamás jamás los encontrarás, ¿ok? ¿Qué quiere decir esta frase? Los límites del alma, por más que recorras sus caminos, nunca encontrarás sus bordes. Significa que el hombre, el ser humano, está tendido, el sentido de su existencia consiste en ir tras la búsqueda de sus límites, ¿no es cierto? O sea, todos nosotros estamos buscando nuestros límites. Somos estudiantes de primaria, ahora vamos a la secundaria, vamos a la preparatoria, ¿no? Vamos ahora a la profesional, ya acabé mi licenciatura, vamos a lo que sigue. O sea, el destino del ser humano consiste en ir a la búsqueda de sus límites.
con la seguridad de que esos límites, tan pronto los alcanza, siempre se van a recorrer, ¿no? Nunca los va a encontrar. El límite de esa búsqueda pues es la muerte. El segundo fragmento dice así, ¿no? El ethos es el destino del hombre, el ethos es el daimon del hombre, o sea, la libertad o el carácter es el destino del hombre. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia cualitativa entre los dioses, la naturaleza y el hombre. Los dioses no tienen posibilidad de elegir su manera de ser, mientras que el ser humano, su consigna o su modo de ser consiste en ir siempre decidiendo cómo tiene que ser. ¿Por qué? Porque su destino no está escrito previamente. Es decir, su vida de ustedes, de cada uno de nosotros, no está escrita en un libro, ni ha sido plasmada, ni previamente diseñada, ni por la naturaleza, ni por la divinidad. Significa que cada uno de nosotros tiene que construir su propio rostro, ¿no? Su propio semblante, su propia biografía, tiene que ser actor y autor de su propia historia. Ciertamente, pues Marx es el que dice estas frases, pero Heráclito lo había puesto por primera vez, solamente que no estamos acostumbrados a tratar con estos autores fragmentarios. ¿Por qué? Porque pues así, ¿no? Exige un ejercicio de interpretación, un trabajo de hermenéutica que ciertamente tiene que estar pues fundado en otro tipo de estudios, pero nosotros tenemos que irle dando como su encauzamiento. Bueno, estos dos fragmentos, el que dice el destino del hombre es su libertad y los límites del alma, por más que procedas a buscar sus bordes, nunca los vas a encontrar, son los que definen al ser del hombre, al ser humano. ¿En qué medida? En que el ser humano, repito, tiene como destino, tiene como consigna construir su propio semblante. El destino del hombre es construir su propia personalidad, con la reserva de que los límites o los bordes o la altura, ¿no? O la estatura que quiere alcanzar el ser humano no está medido previamente, ni está dado previamente. Ustedes o el ser humano puede crecer hasta donde se lo proponga, hasta donde sus capacidades, sus posibilidades, sus fuerzas, el querer de su voluntad se lo proponga. Nadie los delimita, ¿no? Nadie está a priori así, ya guardado. Por el contrario, ese es el ejercicio y ese es el trabajo de la educación, lo que estamos haciendo aquí, un trabajo didáctico que nos hace ver que efectivamente el ser humano no tiene sus bordes delimitados ni definidos, sino que los tiene que ir construyendo. Y si nosotros no estamos informados de esto, entonces pues podemos pensar que pues estamos previamente diseñados o acotados y podemos malograr pues nuestros destinos. Esa es mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor Roberto. Y a seguir, doctora Yolanda. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, a todos por venir. Estuve trabajando allá con mi director de tesis, que es el doctor Cautelo, y ahí lo dejé descansar, como muchas veces se dejan las cosas que escribimos hasta que alcanzan la luz o un lugar para vivir. Y justo cuando hice mi examen doctoral, la defensa de tesis, y al día siguiente me escribió Gabriel y me dijo, ¿tienes un artículo sobre la libertad? Y yo, wow, eso fue rápido, ¿no? Como que justo estaba terminando el trayecto por el doctorado y entonces y bueno, el texto es a propósito de Primo Levi, que es un escritor que nos muestra el horrorismo del Holocausto, y hago un paralelismo de la mano de Agamben, que es gracias a quien conocí, y es un texto que nos habla a propósito de la muerte, de la dignidad, del estado de excepción, de la libertad, pero que también tiene que ver con estos momentos en donde los límites se
se van derritiendo, en donde lo simbólico nos convoca a muchas cosas, ¿no? De pronto puede llegar a parecer que el asunto del holocausto ya es un tema más que trabajado, pero a mí me parece importantísimo porque también es una ruta para hablar de nuestras libertades contemporáneas, del propio horrorismo del Estado mexicano contemporáneo actual, etc. Como que dicho así, lo pongo de otra forma y suena muy serio, pero la verdad es que creo que mi artículo es bastante, pues, dulce, como que va a tientas también a través del dolor y de la imposibilidad de hablar del dolor de aquellos que se duelen, ¿no? Y pues yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues como siempre agradecida con el doctor Gabriel por invitarme a participar en estos emprendimientos, pero también por seguir haciendo estos emprendimientos, ¿no? Es decir, como que la búsqueda de estar dialogando con doctores de otras universidades, la gestión, siempre que un libro nace es un milagro, ¿no? Yo siempre digo eso, cuando me preguntan, oye, Yola, ¿cómo escribes o tú cómo te organizas? Digo, no sé ni cómo le hago, pero ya cuando está, pues se siente muy padre porque hay una magia detrás, ¿no? Y hay muchas noches y hay pues la paciencia de elefante también de Gabriel y eso, la magia de poder estar aquí con todos y con ustedes y pues gracias por venir. Mauricio, es un tema filosófico, es un tema que se ha trabajado tanto en el ámbito de filosofía política, filosofía moral, obviamente, también de epistemología, también en el ámbito más bien de ciertos autores fenomenólogos, existencialistas, Sartre, Merleau-Ponty. Y cuando decimos, la libertad dentro de, ¿por qué no hablamos, decidimos, ¿no? de la libertad durante este periodo? Porque en todo lado, en toda parte, tal vez en México menos, pero en Europa se leía mucho sobre este hecho, que se le estaba pidiendo a la gente de encerrarse, de vacunarse también. La vacunación sonaba como una imposición, no era finalmente una cuestión solo de decisiones personales. Y a mí me interesaba entender por qué cada país tenía una percepción diferente de esta cuestión de la vacuna y de la libertad que de cierta forma se le estaba quitando a las personas a través de una imposición. Porque obviamente si se impone algo se le está restando la libertad a una persona de decir, me dice de hacer otra cosa, no hacerlo. Y eso, por lo que se refiere a mi participación, por lo demás, yo encuentro, como dice Mauricio, que es un libro muy variado, con diferentes cuestiones, perspectivas, y la libertad ahí sale un poco como el verdadero sujeto de este libro. Por lo que se refiere a mi trabajo, era cuestionar dos posibles perspectivas. Una, la que finalmente tiene que ver con nociones históricas de derecho. Finalmente, la teoría de los derechos humanos o de los derechos básicos es una forma inicial, lo sabemos todos, para incluir este tema de la libertad, de las libertades. ¿En qué sentido? Que el hombre, como nos enseña, por ejemplo, Hobbes, decide renunciar a sus derechos, dejarlo en manos de la persona, que es la verdadera persona libre, el rey. El rey es la persona que podríamos considerarlo en un sentido ideal, el que puede hacer todo lo que quiere, porque es el estado de excepción, como diría Gandalf, porque él puede decidir, él está fuera de la ley, es la garantía de que se respete. Y aquí la paradoja es esta, que hay un rey que tiene todas las libertades y las personas normales, las personas comunes, son las personas que en cambio son libres.
pero libres por gracia recibida. Es decir, gracias al hecho de que el rey tiene todas las libertades. Es una paradoja, es muy ambigua como cosa, porque de verdad, ¿en qué sentido son libres? Son libres porque el hecho de que haya alguien más libre, el rey, permite que nosotros seamos libres. Obviamente renunciando a matar a nuestro vecino porque tiene la música muy alta en la noche, o robar y todas las cosas que saben. Entonces es una idea de la libertad que viene de la filosofía política, la recuperación que tiene, me interesaba la recuperación ya clásica de Foucault sobre el tema de dónde nace el liberalismo, esta idea de laissez-faire, que es la famosa, que Foucault cita en una de sus lecciones, que luego fueron recuperadas esta microfísica del poder, en donde él dice que en un cierto momento el rey llama, o el representante rey llama a los fifís, a los burgueses, a los que trabajan, a los empresarios, y les dice: ¿qué puedo hacer para ustedes para que ustedes hagan riqueza en mi estado? Y el rey dice, los fifís le dicen: laissez-faire, o sea, déjenos hacer. Eso le dice Foucault, es donde empieza el liberalismo, que el gobierno, el Estado, dejara de imponer desde arriba de todo tipo de limitaciones al movimiento de las mercancías, todo lo que puede afectar el libre desarrollo económico de un país. De ahí dice Foucault, nace el liberalismo, nace la idea de libertad, porque luego se fue. Este laissez-faire no es solo hacer mover los productos. Es un laissez-faire general que la gente puede ir a comprar sin limitaciones. Es lo que yo me estaba preguntando finalmente. Lo que sucedió en pandemia fue un acto restrictivo que va en contra de estos primeros actos en donde se instituye un dispositivo, que es el dispositivo del liberalismo liberal. Porque el gobierno decide tomar cartas en el asunto, como se dice, en algo que antes difícilmente ha hecho, sino solo hizo en los gobiernos totalitarios, que entonces no tienen nada que ver con una situación liberalista, económica liberalista. Es decir, limitar el movimiento de las personas, o sea, encerrarlas y hasta llevarlas en algunos países a obligarlos a vacunar. Claramente el gobierno maneja la policía se trata solo de contener la violencia pública, no está ahí para hacer violencia, para actuar de forma sin discriminar. Esa es alguna parte de mi participación. A mí me interesaba entender qué estaba pasando. Cuidado, aquí yo más que dar respuestas, porque además yo le encontraba como así una posibilidad de preguntar. Para eso se trata también la filosofía, es decir, buscar problemas. Y yo veía estas situaciones problemáticas, cómo se estaban desplegando en ese entonces de pandemia, y cómo estábamos viviendo la libertad de forma diferente de país en país, hasta el punto que yo me pregunto por qué tenemos diferentes percepciones de la libertad en un país respecto a otro, en el afán solo de dejar abierta la pregunta, porque tal vez este es ya un discurso más sociológico que filosófico. Del otro lado, la idea era volver a ver el discurso de la libertad desde la perspectiva del filósofo francés Merleau-Ponty. Entonces dejar también de cantar este tipo de visión. Es decir, la libertad me llevaba a dejar el discurso, luego es mucho más articulado, porque hablo de jurisdicción, de verdad. La verdad, finalmente la ciencia nos estaba dando, como decía, un planteamiento, toda una serie de coordenadas que tenían que ver con la verdad de lo que estábamos viviendo.
y no solo los números, no solo lo que se podía cada noche ver en los noticieros de cuántos muertos, con la gente que estaba intubada y todo el tema, entonces, de ese tipo de datos. También la ciencia nos está dando verdades, nos volvemos todos expertos, ¿no? De qué es un retrovirus, lo que es una ORN, ¿no? Como se llama, una vacuna de un cierto tipo, una vacuna de otro tipo, y todos nos volvemos expertos, porque todos éramos científicos. Luego me acuerdo, estaba mi abuela, y digo, oye, no, aquí te explico yo cómo son las vacunas. Soy yo el experto, pero nunca he salido de eso, pero ¿por qué hay demasiada información de esto? ¿Qué sucede con Merleau-Ponty? ¿Por qué del otro lado? Porque también me interesa la cuestión de la libertad desde una perspectiva del sujeto de la libertad. Entonces, vivimos la libertad porque vivimos en un sistema político, gubernamental, que maneja este tipo de relaciones. De hecho, la libertad se inscribe en este marco de las relaciones entre ciudadano y gobierno. Sobre todo la relación de lo que es posible y lo que no es posible. Sin embargo, nosotros como sujetos que vivimos en nuestra individualidad, somos también sujetos de la libertad, sujetos de libertad. En otro sentido, de otra forma. Entonces, se quedaban abiertas dos posibles líneas de fuga, línea de investigación, porque si la propuesta de Foucault nos lleva hacia una lectura objetivista de lo que sucedió desde el 700 sobre el tema de las libertades, es indudable que si nosotros tomamos el enfoque desde la perspectiva del sujeto que se encuentra en el mundo viviendo de esa forma, de manera, aquí no quisiera yo entrar en términos demasiado filosóficos, obviamente fenomenológicos, porque ahí deberíamos abrir toda una serie de cuestiones relacionadas con la cuestión del cuerpo, la corporalidad. Sin embargo, yo quiero remarcar eso, que en el libro más conocido de Merleau-Ponty, que se llama Filología de la Percepción, cuando él termina ese libro, justo el último capítulo lo dedica a la libertad. Y a mí siempre me ha quedado esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué la libertad lo dejas al último cuando hablas del potencial del cuerpo, de la corporalidad, de ese potencial creativo que tiene el cuerpo? Y como decía el doctor Herminio, haciendo referencia a la cuestión del sentido, la potencialidad que tiene el cuerpo de generar sentido. Yo considero que también de ese lado podemos encontrar la posibilidad de hablar del cuerpo, de la libertad como un verdadero potencial que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, que nosotros reflejamos en nuestras relaciones interpersonales y que ningún gobierno, ninguna, decimos así, noción de verdad, ninguna noción de lo que está sucediendo en la realidad puede, lo que sucedió como la pandemia, puede controlar. El cuerpo entonces es el lugar en donde, eso es lo que yo traté también, dejando abierto preguntas, traté de abrir en este debate, podemos decir objetivismo, subjetivismo, internalismo, externalismo, tal vez son dos categorías diferentes que yo traté de hacer ver que son dos perspectivas con las cuales se puede hablar de la libertad. Al final yo creo que no es en ningún momento ha sido, como decir, Foucault contra Merleau-Ponty, no como una guerra entre los dos, sino ambos nos permiten ver la cuestión de la libertad desde diferentes puntos de vista y luego uno decide de ahí qué línea de investigación quiere hacer sobre esto. Esa es la idea más. Gracias, David.
Pues me queda hablar generalidades nada más del texto. En primera, como ya lo mencionaba Mauricio, pues es el primer producto que tenemos como red Filosofía, Cultura y Pensamiento Contemporáneo que aglutina a los dos cuerpos académicos, tanto de la Universidad Autónoma del Estado de México como de nosotros aquí en la Autónoma de Querétaro, y a la cual también se integrarían eventualmente compañeros de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y justo como contaba la anécdota el doctor Davide, en una tarde de pandemia nos reunimos un poco a dialogar y a tener esta primera discusión sobre qué proyecto podríamos ir desarrollando como red en ese plano de constituirnos como tal y empezar a colaborar juntos como ya lo hemos venido haciendo, y surgió justo la discusión sobre la libertad estando todos medianamente confinados, y entonces a partir de ahí quizá la idea fue madurando, fue concretándose ya en este texto que, como han señalado los 5 doctores que están aquí con nosotros, pues tiene distintas ópticas y distintas profundidades. Comentaba el día de ayer que hablaba justo también del libro, que no es un libro que esté cerrado, es decir, en ese momento tenía un punto de reflexión por la situación colectiva por la que estábamos todos transitando a nivel global, pero que quizá ahora tendríamos que hacer otra lectura de las libertades, así en plural. Son muchas perspectivas, son muchas ópticas que sí están transversalizadas en función de lo que han ido comentando los 5 que me han antecedido, y que quizá merecería ahora una relectura en función de cómo hemos quedado como entorno social y cultural post pandemia, y no porque sea un lugar común ahora que utilicemos en el día a día, sino porque quizá las 5 o 6 perspectivas que están plasmadas en el texto han sufrido también transformaciones en perspectivas objetivas, en perspectivas subjetivas, de significación, lo simbólico, la reflexión que podríamos hacer sobre las libertades a partir de lo que nos ha ido transitando en los últimos 3 años. De la conversación que tuvimos en la mañana y de lo que ahora hemos ido comentando, creo que valdría la pena resignificar la idea de la libertad, considerando sobre todo 2 aspectos, y me apoyo en lo que comentaban por la mañana. ¿De qué manera lo hacemos vivencial y de qué manera la estamos resignificando? Porque está claro que la transformación a nivel sociológico, a nivel psicológico, a nivel antropológico y en ese reto también a nivel filosófico es completamente de ponerla en perspectiva, decir, bueno, ¿qué aspecto es el que podemos recuperar para reentenderlo? Y creo que el debate lo tenemos aquí. El libro apunta hacia allá en la lógica y con los bemoles que pudiera tener, pero creo que podríamos seguirlo abordando y sobre todo pues agradecerles también el apoyo para que el proyecto se finalizara. Coordinarlo es circunstancial, el trabajo es colectivo. En lo personal supuso un reto muy interesante al ser el primer trabajo que me toca coordinar y que pudimos verlo fructificado con el apoyo también aquí de la Facultad de Filosofía. Y en eso me siento yo muy orgulloso de tenerlo aquí y de poderlo presentar. Pero me gustaría también, si en plataforma o aquí ustedes tuvieran alguna pregunta para alguno de nosotros, pues está el espacio abierto. Yo quería preguntar eso, ¿no? Porque luego uno piensa, justo pensando después de este libro, aquí la pregunta sería, ponerlos a todos, es si hemos aprendido a valorar más la libertad. Es la pregunta más banal, ¿no? Pero, porque efectivamente esta resignificación
tiene razón, es un tema de resignificar justo la libertad, darle otro sentido. Y finalmente yo creo que todos nos habíamos sentido libres hasta que sucedió, o sanos, tal vez, es una cuestión orgánica, ¿no? Pero nos sentimos libres y nos perdimos la libertad, perdimos 2 años prácticamente de vida pública, práctica, de vida en común, y eso afecta seguramente a la crisis de nosotros. Sí, sí, sí. Y hay muchos casos que sabemos muy bien, situaciones que se han dado en consecuencia. Entonces, esa es la pregunta. ¿Tú qué piensas? Mauricio, ¿tú qué piensas? Sí, no, por supuesto que yo lo valoro desde otra óptica, pero me dejó pensando una cuestión que decía Mauricio hace rato. Concretamente, que referías al asunto de la libertad de expresión. Creo que hasta eso también, dónde hablamos, cómo hablamos y de qué manera hacemos referencia. Y comentaba con Luz también, la cuestión simbólica del lenguaje ahí también se manifestó. ¿Sí? De qué manera hablábamos de ciertos temas o abordábamos ciertos temas y en dónde. Y eso no solo nos volvió expertos en temas, sino nos sentíamos con la capacidad de hacerlo en diferente ámbito. Y resignificábamos la manera en cómo nos situábamos a partir de lo que podíamos o no decir de ciertas cosas. Dándole la vuelta a lo que vivimos ahora, creo que también pasa un poco por allí. La cuestión vivencial, me siento libre todavía, o libre de distinta manera, 3 años después. Yo creo que el 2020... La pandemia, pero también las libertades de expresión, de ser, de decir, de comportarme, de muchas cosas, actualmente pues están puestas en riesgo o en duda. No sé si de que nos acompañan esta tarde aquí en la Librería del Fondo de Cultura tuvieran alguna pregunta para los autores y autoras del texto o alguna cuestión, algún comentario que quisieran hacer. Les recuerdo a quienes nos siguen también a través de las plataformas de la facultad que está abierta la posibilidad también a que nos cuestionen, a que nos pregunten o a que compartan alguna idea. El doctor David le planteaba una pregunta hace un momento, sería interesante si quisieran comentar algo para abrir el diálogo. Bueno, yo lo abro en este sentido. En ese sentido, tratando de continuar lo que estudiamos esta mañana, que repito, me parece que fue muy fructífero. Y si no mal recuerdo, una de las conclusiones que no fue tan explícita, pero que estábamos de acuerdo en eso, de que todas estas consideraciones están en un ámbito puramente humano. Lo afrontaba más directamente tú, pero todos estábamos en eso. Entonces, en ese ámbito que es puramente humano, que es el nuestro, pudiéramos ir reforzando, aclarando, explicando un margen en el que se puede dar esa libertad, pero ¿cuál sería ese margen? Porque en un régimen autoritario, por ejemplo, pues no hay problema, porque ahí está la voluntad impuesta de otro y todo tiene que obedecer. Pero en un margen de libertades donde todos queremos participar, pues implica muchísimas cosas, pero yo me pregunto cuál es ese margen. Hablábamos también del sentido de la vida de cada uno de nosotros y partiendo precisamente de la exigencia que nos ofrece nuestra propia realidad. Y yo creo que con toda esa gama de pensamientos y de desarrollos y de visiones, si estamos convencidos de que estamos en un campo estrictamente humano y de ahí el humanismo, un margen que pudiera darnos una serie de pistas, digamos no leyes porque habría que discutirlo mucho, es precisamente esa procura de la convivencia. La convivencia, porque estamos en el terreno puramente humano.
Pero eso me implica lo que han manifestado ustedes de la muerte, de la responsabilidad. La convivencia me obliga en primer término a tener una actitud positiva en ese sentido de la convivencia, porque mi primera obligación es aportar algo a los demás. Otro paso muy claro es el respeto al otro. Cuando yo altero esa relación, digamos, horizontal con el otro, pues ya me estoy brincando al autoritarismo. Ya no hay libertad. El eje es la libertad, lo que estamos considerando, ¿no? Y ese problema se manifiesta en cualquier aspecto de la vida, en la vida de pareja, en la vida de colegas universitarios, en la vida de países, en todo. Analicen, y bueno, discutimos ahora mucho el sistema capitalista, y era con lo que quería concluir esta mañana, pero yo creo que ese sistema capitalista está precisamente dentro de este margen un poco más amplio, que es el de propiciar una convivencia con todos los que estamos en este globo. Vuelvo a abrir el espacio, sino para ir cerrando en la sesión. Yo les comentaba, y retomo el planteamiento del niño, que la posibilidad del nuevo humanismo consiste en sumar. O sea, el niño tiene la inquietud, de alguna manera aquí está el esbozo, ¿no?, de la respuesta que se podría esperar. No hay una respuesta así como definición cerrada, pero sí podemos afirmar que en esta idea de nuevo humanismo que en la mañana se trató de esbozar, se habla justamente de sumar las distintas voluntades, no de excluirlas, sino de sumarlas en el entendido de que toda voluntad, y se habla de la prudencia, se habla de la responsabilidad, cuando están encausadas, movidas, vamos a decirlo como lo decían los estoicos, por la virtud, entonces revierten en la misma comunidad, ¿no? Cuando están promovidas por otro tipo de iniciativas, la mala fe, él le llama el vicio, la ambición, la corrupción, etc., entonces no benefician a la comunidad, sino más bien la contravienen, ¿no? Ahí es donde se hablaría la negación de la libertad, en el entendido de que ese individuo, esa serie de individuos o esa comunidad de tipos, lejos de estar ayudando, propiciando a la convivencia, más bien la están deteriorando, ¿no? Están revirtiendo en contra de la misma comunidad, y lejos de que la comunidad pues se emancipe, pues más bien va a tener miedo, no va a crecer. En lugar de crecer, pues decíamos que se va a hacer pequeño su horizonte de despliegue, ¿no? Se va a constreñir. Entonces, para no ocupar más el micrófono, pues reitero que la posibilidad de ese nuevo humanismo consiste en sumar, y sí se requiere la voluntad, la disposición, la responsabilidad, la prudencia, ese tipo de valores, la justicia se requieren. Cuando se olvida uno de esto, entonces viene pues el atropello, viene pues la negación del otro, el abuso, y creo que es necesario que nosotros recuperemos esto, o que lo tengamos presente, y que pues la educación tiene que reiterar este tipo de contenidos. Vamos cerrando. ¿Darío, quieres intervenir? Yo reitero lo que dicen mis compañeros. Terminé el texto hablando, no dije todo lo que dije porque les quito el gusto, ¿no? Y hay un tema, el tema de la vacuna, que será tal vez el tema más, el tema de las personas que decidieron no vacunarse. Sí. Es un tema de libertad, decidieron no hacerlo, pero se sabe muy bien que era por el bien común. Se decía en ciertos países que había que vacunarse porque entonces renunciar a la libertad a favor del bien común genera este tipo de paradoja, es decir, renunciar a la libertad para
para un valor superior, un valor más alto. Entonces regreso a lo que decía Nino, es decir, el tema de la convivencia tiene que ver justo con esta cuestión de estar con los demás. Yo creo que se reformula la noción misma de libertad, porque ahorita yo creo, solamente estoy más consciente que probablemente tenemos que poner en riesgo mucho más, o tendremos que dejar a un lado nuestras libertades. Antes los que pensábamos seres libres, en los límites de la convivencia, a favor de los demás. Ese es el tema de la paradoja que se está generando de la problemática que se está generando alrededor de este concepto, que está abierto, que cada quien tratará de leer de su manera, contestar de su forma. Gracias. Mauricio, ¿para cerrar? Pues Omar. Hola, ¿qué tal? Excelente. Pues para que no digan que no hayan preguntas. No, pensaba, a mí tengo la percepción y quería preguntarles qué opinan. Me parece que un problema de la libertad actual también pienso que viene de un paradigma de libertad muy individual, ¿no? De una metodología individualista. O sea, justamente pienso que estas personas que luego, por ejemplo, buscaban como en Estados Unidos, ¿no? Que hay mucho este tema de la libertad. Creo que hay una ingenua idea de lo que es la libertad, ¿no? Que es como una especie de yo estoy constituido ya desde antes y ustedes quieren como ejercerme, ¿no? O sea, justamente el debate americano hasta la fecha siguen discutiendo teorías que ya se discutieron en el contractualismo y que hoy en día discuten si el humano, si el Estado, por ejemplo, es legítimo o no, ¿no? A lo que voy con esto es que me parece que luego, por ejemplo, a las personas no les parecía obvio que nos prohibieran salir, ¿no? Para la vacuna, pero ninguna persona nunca tiene ningún problema cuando nos para un semáforo, ¿no? O cuando, pues no sé, hacemos algún atraco y un policía nos detiene, ¿no? Con esto voy que si no piensan que tal vez un problema de libertad es que en general hay un paradigma, sobre todo en Occidente, muy, pues sí, cristiano anglosajón, que parte de una idea muy individualista de libertad, ¿no? Justo dijiste, pareciera que hay que sacrificar la libertad para el bien común, pero a mí al revés, yo creo que para que haya libertad tiene que proponerse el bien común, o sea, no se sacrifica. Entendí el punto, estoy de acuerdo, más bien iba que quizá para alcanzar el bien común o la verdadera libertad más bien requiere un entendimiento del bien común, ¿no? O sea, esta idea de algunos vamos a sacrificar libertad por otros así, quizás sea complicada, ¿no? O sea, más bien esto es como una pregunta general y al aire a ver qué opinaban al respecto. Yo no te la voy a contestar porque no sé exactamente, pero creo que un planteamiento muy semejante, no digo que igual, quizá ni siquiera desde los mismos presupuestos que tienes, es el artículo de libertad de exclusiones en las democracias contemporáneas de Juan Monroy García, que no pudo venir. A mí también me gustó mucho su artículo porque en realidad, bueno, él es latinoamericanista, ¿no? Entonces sí sitúa este problema pues en algunas tradiciones o en algunos horizontes de comprensión de la libertad en el marco de lo que es pues, lo que llamamos Latinoamérica. Y yo creo que sigue mucho a Luis Villoro cuando propone que en realidad en los pueblos que les llaman originarios hay todavía un concepto o una idea o un sentimiento de comunidad. O sea, que meterles ahí la noción de libertad desde otras tradiciones quizás es muy complicado. Entonces, creo que el esfuerzo de Villoro y el esfuerzo creo que también de Juanito Monroy es precisamente traer esas otras tradiciones, incluso sentimientos, porque no es un asunto meramente teórico, es sentimiento de comunidad para tratar de romper un poco esta dicotomía o individuo o sociedad, que uno o todos, que yo creo que es una especie de dicotomía que ha habido muchos esfuerzos por tratar de disolverlo. Y creo que el texto de Juan Monroy, no digo que lo
los otros no, pero Sí, como específico. bueno, destaco el texto de Juan Monroy porque sí tiene trae a colación estos estudios creo que de Villoro y también sus aportaciones del propio Juan Monroy acerca de este sentimiento de comunidad, ¿no? que puede muy bien ponerse en discusión con nuestras libertades que ahora están sustentadas o al menos fundamentadas en los derechos humanos. Creo que es un buen texto que te digo todo, pero en específico que podría creo que no resolver, pero por lo menos a seguir planteando. Gracias. Y gracias, Omar, también por la intervención. Pues no sé si no hay alguna otra cuestión que queramos compartir, pues invitarles a que se acerquen al texto. Es el primer esfuerzo que hacemos de manera colectiva. Viene uno que ya también se está trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de México y seguiremos colaborando como red, compartiendo con todos ustedes el esfuerzo que vayamos construyendo de manera colectiva, y agradecerles que hayan estado esta tarde con nosotros en esta calurosa tarde aquí en la Librería del Fondo de Cultura Económico Gutiérrez Vega en la Facultad de Filosofía. Chema. ¿Si se podría seguir rápido? Sí, Entonces me quedé pensando con esta parte del nuevo humanismo, ¿no? Como desde que lo expusiste lo pensé. Creo que en algunas clases, sobre todo en una en particular, hemos estado hablando, pues, vamos, ¿no? El humanismo tiene lo suyo, pero también muchas cosas no tan chidas, que muchas barbaries se hicieron en su momento, ¿no? Entonces, creo que simplemente como que lo que pongo al aire es como dentro de esto transitar nuevas posibilidades, ¿por qué no también transitar la fragmentación, ¿no? Y no ir nada más hacia lo uno, ¿no? Pensaba pues, en todas las éticas con animales humanos, ¿no? En todas las situaciones de la tecnología implicada en la vida, las nuevas sensibilidades, pues incluso se está hablando de una posthumanidad, ¿no? Como, ¿por qué no también transitar esos lugares, ¿no? Empezar a voltear a ver como pues todas estas nuevas fragmentaciones o estas fragmentaciones que se están cada vez ampliando. Y pues, no sé, yo estoy leyendo ahorita un filósofo chino que que se llama Yukui, que habla de diversidad tecnológica y cosmotecnia, ¿no? Y justamente él dice como deberíamos, dice como la tarea que yo le doy al pensamiento contemporáneo es la fragmentación más que la unidad, ¿no? Porque pues, al final también tenemos contextos sumamente específicos. Él habla en específico de la técnica, ¿no? Habla de la tecnología no como un universal antropológico, sino como parte de una cosmovisión. Entonces, a pesar de que sea una técnica occidental que se comparte en el mundo, desde cada lugar también tiene sus implicaciones distintas, porque hay cosmovisiones diferentes, ¿no? Entonces, desde ahí también pienso en la libertad, desde ahí también pienso como muchas cuestiones, ¿no? Entonces, como que me quedé pensando en eso. Por ahí se puede. ¿Una palabra puedo agregar? Sí, adelante. Acaba usted de dar en el clavo. La posibilidad del nuevo humanismo parte del dato de la fragmentación, ¿no? O sea, de la ruptura, de que, bueno, en la mañana exponíamos un poquito eso, y se trataba de encontrar un punto común de encuentro para todas esas residuos, ¿no? Para todos esos fragmentos que pudiera hilvanar en una comunidad. ¿De dónde parte esto? Desde luego este es un proyecto pues kantiano, en el sentido de que el hombre no debe verse como medio, ¿ves? O sea, para lo que usted está diciendo, que sí, obviamente hay otras cosmovisiones, pero el hombre, bueno, a partir de esta ética, pues el hombre siempre tiene que ver como fin en sí mismo, ¿ves? Entonces, partiendo de esa idea de que el hombre ha de ser un fin en sí mismo y no medio, para no violentar o no caer en lo que decíamos hace rato, de hacer o de ver que el soldado se limpia en la espalda de un objeto, que para ella es un objeto, o sea, el otro ya se volvió un objeto, una cosa que de uso inhumano. Entonces, para no caer en ese tipo de aberración, ¿no? De abyección, pues retener o recuperar esto de que el hombre tiene que verse como fin, primer punto. Y segundo, el dato es la fragmentación, eso nadie lo va a poder evitar, eso es irremediable. No obstante, la posibilidad temática de esto que aquí estamos hablando consiste en encontrar un punto a partir del cual la diferencia, o sea, la diversidad, pues pueda
encontrar su punto a partir del cual pueda reunirse, ¿ves? O sea, si tú te recuerdas desde Leibniz, la diferencia pues, es el asunto. Deleuze es uno de los que más han insistido en esta situación de la diferencia. Entonces, a pesar de ello y gracias a que hay diferencia, creo que es posible, y por causa de que hay diferencia, es posible encontrar la posibilidad de una gran comunidad en la diferencia. Y nosotros somos una diferencia, o sea, cada uno de nosotros somos una diferencia, es una voluntad. Y el asunto es encontrar filosóficamente la manera de pues, agruparlos, englobarlos, sin violentarlos. ¿Ves? Sí, sí. Ese es, al menos teóricamente, el camino. Gracias. Me hizo pensar la respuesta también, porque tenía preguntas muy similares a las de Chema. ¿Seguiría siendo humanismo? O sea, ¿sí? Lo pensaba porque pienso, pues esta ha sido la complicación del humanismo, ¿no? O sea, como que encontrar algo ontológico, esencial que haga el humano, y estas fragmentaciones son lo que has venido a traer que es como una tarea imposible, ¿no? O sea, pregunto incluso, ¿no sería teóricamente más fácil superar el concepto de humano? ¿O cuál es la ambición de mantenerlo, si es que existe, ¿no? Digo, para saber. De este problema en un sentido sustancial. ¿Qué implica esa visión? Implica que hay una realidad ya definida, estable, cuadrada, etc. Creo que el pensamiento actual, casi en todas sus esferas más notorias, si hay tiempo, si no estamos abusantes, podemos ver cómo se va organizando el globo, cómo va cayendo, digamos, la visión única y cómo se van abriendo bloques. Es interesantísimo en la política, en la geopolítica, pero digamos que en esto está en discusión una manera de explicar el mundo, porque no hay una sola manera de explicar, hay muchas maneras. El conocimiento ha tenido muchas vertientes. Esta mañana hablábamos de dos importantes que son fundamentales para Occidente, que es el idealismo y el realismo, pero hay muchas más. Más aún, ahora creo que está en boga, lo veo, todavía no es muy abierto, pero veo el pensamiento que ya no está cifrado en la relación causa-efecto, sino en la relación, en la relación de los componentes. Un ejemplo, se puede definir a México en una visión ya acabada en su relación con Estados Unidos. Si hace 20 años, por ejemplo, teníamos una postura y ahora tenemos otra, hace 20 años era posible la postura de AMLO, esa es cuestión relacional. Y eso está definiendo a México y está definiendo a Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, yo creo que hasta, es que no se puede tener un límite así claro en el tiempo, pero yo creo que hasta la mitad del siglo XX todavía imperó de una manera muy fuerte una visión única y se buscó una visión única, que les decía en la mañana viene desde el siglo IV, pero muy fuerte en todos los aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo se explica la caída del dólar? Porque México tiene mayor relación comercial con Estados Unidos, sí la tiene mayor, y es el principal comerciante con Estados Unidos. Pero esa relación, que es muy limitada, no le va a causar mella al dólar. Lo que le está causando es que el dólar, que estaba cifrado en una visión, dominante en todas las relaciones comerciales, que era un medio que deberían contemplar todas las transacciones, según lo que leí en un artículo, ahora ya perdió el 38% de ese ingreso que inflaba el dólar. Todos los BRICS, la India, Sudáfrica, Brasil y China, y bueno, Rusia también, los dos, ya están fuera de esa, ¿qué les puedo decir?, consecuencia que dejó la Segunda Guerra Mundial, porque es del acuerdo de Bretton Woods, y que tenía en esa situación a Estados Unidos. A mí siempre me ha causado estupor, y eso a propósito de lo que platican precisamente los filósofos. Por ejemplo, Foucault, de su estancia en Los Ángeles,
¿Se acuerdan si alguien ha leído cuando se fue, por ejemplo, al desierto de... un desierto famoso donde se hacía de todo, ¿no? Pero eran unos excesos como los más conocidos de la decadencia del Imperio Romano. Esto no se lo podrían permitir otros países del mundo, pero eso ya se acabó. Ahora lo que se está viendo, y que mi modo de ver salva a México por algunas décadas, es que están surgiendo bloques, pero eso es interesantísimo porque ya no hay un dominio de una sola visión, sino que tienen que entrar en diálogo para ver cómo gobiernan el mundo. Entonces es otra cosa, ¿no? ¿Cuánto va a durar eso? No lo sabemos. Y eso es convivencia, porque no es oposición, imposición, digo. Gracias. Pues la seguimos aquí, cortamos la sesión, agradeciéndoles otra vez muchísimo y muy buenas tardes.